Gracias, Xochitl. Así es, continuamos informando sobre temas de mucho interés para usted, amigo televidente. Y en esta ocasión, en Niñez en Acción, abordaremos uno importante: inclusión infantil en las aulas de clases. Sin embargo, recuerden que la inclusión inicia desde casa. Para ello ya nos encontramos con la licenciada Eliud Martín. Es un gusto de compartir este espacio con usted y siempre bienvenida acá en Canal 10. Igualmente, es un gusto para mí estar acá en Canal 10. Doctora, iniciemos por lo esencial, que es inclusión infantil, inclusión educativa. Sí. Bueno, me gusta el título, inclusión infantil, porque siempre creemos que hablar de inclusión educativa es hablar nada más de un grupo de niños, que son los niños que tienen una condición de discapacidad o trastorno. Pero la inclusión educativa encierra a todos los niños, ya tenga o no una condición. Por eso me gustó cuando me dijeron que era inclusión infantil, es decir, la inclusión en sí de todos los niños. ¿Qué significa esto? Cuando hablamos de inclusión educativa, nos referimos al efectivo derecho que poseen los niños y las niñas de acceder a la educación, beneficiarse de ella, con una educación de calidad y calidez, ya que se ajuste a sus necesidades y diferencias individuales de cada niño, tenga o no tenga una condición de discapacidad o trastorno. Usted como pedagoga, ¿cómo cree que debería de prepararse todos los colegios de nuestro país para ser inclusivo? Bien, en primer lugar, la escuela debe valorar las diferencias individuales de los niños o de los estudiantes como un elemento enriquecedor del proceso de enseñanza-aprendizaje en el aula de clase. Pero ¿cuál es el problema? Que cuando una escuela llega a matricularse un estudiante con síndrome Down o con autismo o con otra discapacidad, entonces la escuela niegan, no todas las escuelas, algunas escuelas niegan la matrícula a este niño. ¿Por qué? Porque ellos dicen, no estamos preparados para poderle dar a este niño una educación, y son escuelas. O sea, si no están preparados, ya es tiempo que comiencen, porque ¿cuándo comenzar? Si nos quedamos en que no estamos preparados, ahí nos vamos a quedar. Lo importante sería acoger al niño, darle entrada y empezar desde ese momento a prepararse, ya, e investigar y trabajar en estrategias que lleven a dar la respuesta educativa a este niño con esa condición. ¿Usted cree que deberían adquirir a su plan educativo alguna otra dinámica para incluir a los niños? Y de ser así, ¿cuáles serían? Lo que pasa es que la escuela, en realidad, para las escuelas es una gran responsabilidad. Ya los tiempos han cambiado en este tiempo tecnológico, ¿verdad? Deberíamos de incluir muchísimas o hacer muchísimos cambios dentro de la escuela. Y estos cambios tienen que ver con la parte organizativa, ¿ya? Con la parte metodológica, con la parte en el currículo también. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros contamos en Nicaragua con un currículo nacional básico. Este currículo nacional básico, de hecho, es general para todos los niños. Entonces, las escuelas tienen de referente este currículo, pero deben adaptarlo, hacer adecuaciones curriculares y tomar medidas, ya te dije, metodológicas, y ir a lo que es el currículo, adaptarlo a cada niño según sus características específicas y muy particulares. De hecho, los colegios están preparando a los niños para numeralizar sus calificaciones. Sin embargo, no implementan muchas dinámicas según expertos, doctora. Sí, lo que pasa es que las escuelas, por lo general en las escuelas tradicionalistas, ¿verdad?, que todavía hay unas pocas en nuestro país, se basan solamente en desarrollar los contenidos y meterle a niños aquellos contenidos y de una manera, digamos, mecanizada, ¿ya? Entonces, lo que hay que hacer también es ver las otras partes del ser del niño, que el niño pueda hacer y que el niño sea también, que el niño aprenda habilidades para la vida, para que él pueda desempeñarse. No importa si el niño tenga una discapacidad o no la tenga. En el caso de los niños con discapacidad bastante moderada o severa, lo que se hace son estas adecuaciones curriculares que vayan a ampliarle a estos niños habilidades como, por ejemplo, abrocharse la camisa, ya, por ejemplo, decir voy al baño, habilidades prácticas que les sirvan para su autonomía. Muchísimas gracias, doctora. Ahorita mismo estamos recibiendo una llamada. Aló, muy buenos días. ¿Cuál es su consulta o comentario? La escuchamos. Bienvenida. Sí. Le
escuchamos. Buenos días. Buenos días. Bueno, los felicito por el tema que están abordando. Muchísimas gracias. Eso, además de las escuelas, yo tengo un hijo autista. No solo en las escuelas se da eso, es más, en el mismo sistema de salud, en los mismos hospitales. Vos llegás a un hospital, yo soy de aquí de León, y llegas a un hospital o un centro de salud y te dice, mi hijo es autista, se quedan como en blanco. Te dicen, es autista, estos niños son complicados, es diferente. Entonces como que dan un paso hacia atrás. Entonces, no solo en las escuelas, le repito, pero dentro del mismo sistema de salud, como que no están incluidos, como que el profesional de salud no están preparados para eso. Lógicamente que no lo están. Pero imagínense si el personal de salud no está preparado, mucho menos en las escuelas, y peor en una área rural. Entonces, otra cosa que yo me gustaría recalcar es el lenguaje de señas, porque hay mucho, no sé qué usted, doctora, de cuánto maneja el índice de problemas, los niños con propiedad auditiva, con problemas auditivos. Entonces, pienso que el lenguaje de señas debería ser incluido dentro de las universidades, en el sistema de salud, porque imagínate un niño que no escucha y la madre o el médico no le puede ni preguntar dónde le duele, o hacer una revisión exhaustiva de ese niño, o el mismo autismo. Entonces, que hay niños que no hablan, el autismo, entonces que no interactúan. Entonces, eso, además de las escuelas, en la área de salud, creo que estamos demasiado atrasados. Buenos días. Buenos días, muchas gracias por su comentario y consulta. Además, ¿qué podría decirle, doctora, a este padre que tiene un niño con autismo? Que él tiene toda la razón. En realidad, este aspecto no se da solo en las escuelas. Hoy porque estamos tratando lo que es la inclusión educativa, meramente, ¿verdad?, escolar. Pero el tema de la inclusión en general de las personas con discapacidad en la sociedad es difícil, porque como él dice, no se le prepara a los médicos, no se le prepara a los psicólogos, no se le prepara hasta a los mismos maestros. Cuando van ahora ya a la normal, que prepara maestros, ya está incluyendo lo que es esta clase de inclusión educativa. Pero en los hospitales no se maneja. Por ejemplo, llega un estudiante ciego también, o un paciente ciego, no solamente sordo. Entonces, le cuesta al doctor, digamos, interactuar más allá con este paciente. Entonces debería, como él dice, de incluirse ya esto es a la gama, ¿verdad?, bastante general, nacional, un proyecto bastante grande, lo que es lenguaje de señas, por ejemplo, pues al menos incluirse en lo que es todos los currículos educativos en las universidades, pues en el sector médico, por ejemplo, que es tan necesario. También en el sector de los abogados, ¿no? También en la defensa hay personas que son sordas, y cómo ellos van a defenderse, cómo ellos van a hablar si las personas que están ahí no saben el lenguaje de señas. Entonces, o sea, eso es una gran preocupación realmente. Su invitación es para que el lenguaje de señas debe enseñarse a toda la población. Sí, hay países que ya lo incluyen y lo ponen, digamos, como algo nacional que se debe de aprender. Pero también aquí no solo lo dejemos a la parte gubernamental, también yo creo que cada uno, si ya tiene esa necesidad, puede ir y buscar dónde poder aprender el lenguaje de señas, o el sistema Braille, que es el sistema de lectoescritura de las personas ciegas en este caso. Usted y yo conversábamos previamente sobre esta pregunta. ¿Usted cree conveniente que las clases deberían reunir a todos los estudiantes según su discapacidad, según su trastorno, según sus habilidades? Claro que sí, porque eso es la inclusión educativa. La inclusión educativa es que todos los estudiantes pueden caber en el aula de clase, y el currículo por eso tiene que ser un currículo ajustado, un currículo flexible que se ajuste a las necesidades de cada estudiante. Lo ideal sería que el currículo nacional ya tomara en cuenta estas discapacidades, ¿verdad? Pero no es así todavía. Tenemos un currículo general para todos, pero de ahí podemos retomar esa parte e irlo modificando, irlo ajustando a las necesidades. Entonces sí se puede tener a los estudiantes, lo que pasa es que no tenemos una cultura inclusiva también. Este tema de la inclusión es bastante difícil y de mucha responsabilidad, pero no hay cultura todavía en nuestro Nicaragua, por decir así, porque cuando hay cultura inclusiva, la persona ya que tiene
O sea, es la persona la protagonista y no la condición. Muchas veces nos quedamos hasta en el aula de clase, en la condición del niño, en el autismo, y no avanzamos con la persona que es el niño. Antes de tener una condición son personas y usted tiene que tratarlo como la persona y poderle sacar todo ese potencial que el niño tiene, porque todo el ser humano que tiene un cerebro tiene capacidad, tiene potencial, tiene habilidades que desarrollar. Entonces nosotros como maestros tenemos, y los padres de familia, el deber de poder, digamos, sacar de dentro de este niño. Eso es educar, sacar desde dentro lo mejor que tiene cada niño, con o sin discapacidad. Ahora te digo algo. Bueno, dicen, a lo mejor, es difícil tener a varios niños. Imagínate 3 niños con autismo, un síndrome de Down en el aula y 30 niños. ¿Qué es lo que hacen algunas escuelas entonces? ¿Y qué es lo que hace también el Estado en este caso, cuando no hay escuelas especiales? Porque sabemos que las escuelas especiales no pueden desaparecer. Es para los niños muy severos, de casos severos. Dentro de las escuelas regulares se abre un aula integrada. Ya en esta aula están los niños con casos bastante moderados. Eso es lo que se puede hacer en caso de no poder, ¿verdad?, tenerlos a todos dentro del aula, pero sí se puede y se debería según la inclusión educativa. Usted me decía un comentario muy importante, y es que incluso los niños aprenden entre sí también. Esa es la parte importante de hacer la educación inclusiva. Usted decía eso previamente. Es que es lo mejor. O sea, y yo lo he usado como estrategia, ¿verdad?, en mi aula de clase. Cuando yo veo que el niño se me queda en lagunas, entonces lo que hago es que entre el niño que mejor maneja, que le comparta al compañero. Entonces aquí se hacen programas de tutorías también dentro del aula de clase, que sean entre ellos, que compartan el conocimiento de otra forma. Y entonces los niños, como hablan su lenguaje, se entienden mucho mejor. Claro que la diversidad en el aula es muy rica, viene a enriquecer este proceso y las relaciones entre todos los niños, y lógicamente. Muchísimas gracias, doctora, por compartir toda esta información para nosotros como pedagoga, ¿verdad? Claro que sí. Es muy importante abordar estos temas de interés para toda nuestra teleaudiencia. Un gusto, doctora. Igualmente, un gusto para mí.